¿Qué tal, gente? Acabo de llegar a Sri Lanka, nueva ruta. Estoy en Colombo, su capital. ¿Veis qué belleza? Lo primero que me ha impresionado es la cantidad de edificios altos que hay. No sé, me lo esperaba como menos moderno y por lo visto sí que lo es. Nada, vamos a estar por el centro de la ciudad. Solo vamos a estar un día o día y medio. Así que os enseñaré la zona que se llama del Fuerte, y la zona del lago, ¿vale? Donde hay una torre muy grande. Intentaré ver otros sitios más. Que sepáis que aquí funciona Uber, por si tenéis que venir desde el aeropuerto, que está a unos 35 kilómetros. Los taxis desde el aeropuerto, 7.000, 6.500 rupias de aquí. Y en Uber yo pagué 4.700, así que consejo utilizar Uber. Plaza de la Independencia. Bueno, que te vienes hasta Sri Lanka y están los bomberos ahí, que no sé, que se habrá incendiado algo por dentro. Ni idea. A ver si puedo entrar luego o igual no. Vamos a ver si podemos subir al templo cohete. Que sepáis que el templo cohete es gratis. Lo único que hay que subirse unas cuantas escaleras porque el ascensor no funciona y creo que nunca funcionará. Una cosa que os va a ayudar mucho. Si compráis los tickets de la página oficial de los trenes de Sri Lanka, tenéis que venir aquí a esta oficina a que os la impriman, ¿vale? Os lo imprimen aquí y así vale, no vale desde el teléfono, para que lo sepáis. Empieza lo potente de la ciudad, el mercadillo. Hay como dos aspectos, todo esto así muy modernillo y donde la estación de tren, rock and roll. Gente, bienvenidos a las tierras altas de Sri Lanka. ¿Cómo puedes llegar aquí? Fácil. Desde Colombo cogéis un tren que os puede llevar hasta Ela, ¿vale? En Ela podéis hacer la típica foto del tren cruzando el puente de 9 arcos. También tenéis unos trekkings, por ejemplo, podéis subir a Little Adams Peak, ¿vale? Desde ahí obtener unas vistas fabulosas de lo que es Ela. Día siguiente podéis venir aquí, donde estoy yo, Nuwara Eliya. ¿Veis? Todo son campos de té. El viaje en tren hasta aquí es impresionante, hasta Ela. Es guapísimo, unos paisajes ahí entre las montañas, entre, pues lo dicho, los campos de té y todo esto, que os va a dejar flipados. Esto, Sri Lanka, fue antigua colonia británica. Cuando los cerditos británicos se ponían todo colorados del calor que hacía, dijeron, ¿por qué no nos vamos a este sitio que está mucho más alto, a 2.000 metros, y plantamos ahí el té y nos da el fresco? Y eso hicieron. Por eso las casas que os encontraréis son de estilo británico. O sea, no parece que estemos en Asia, parece que estemos en el medio de la campiña inglesa. Así que nada, vamos a dar unas vueltas por Nuwara Eliya y os la voy enseñando. Yo es que me meto por unos sitios que algún día me van a pegar un tiro. ¿A dónde lleva este camino? Puta idea. Parece el sitio de una secta donde sacrifican cabras. Mejor me voy de aquí.
Esto debería ser una cascada, pero como ves está completamente seca, hasta hay monos cruzando por arriba. Debería estar lloviendo ya, debería ser la rainy season, pero lleva pues un mes de retraso por ahora. Aún así, aunque estén las cascadas de aquí secas, las vistas son espectaculares, ¿eh? Venir hasta aquí y ver ya no tanto el centro, sino donde están los locales, también mola. Pues como ya veis, aquí en el lago Gregory, el sábado a la noche se monta buena. Se lo están pasando de miedo. El único problema es que ahí hay unos fascistas que a los extranjeros nos cobran. Pica, pica. Porganesa morrada. Mirad, ahí están las barracas o la feria, como la queráis llamar, y que venden en los puestos que hay aquí escobas, que no falten, que los niños se diviertan barriendo. Bueno, gente, estamos en Kandy, la última capital de la era de los reyes de aquí, de Sri Lanka, y aquí en este laguito al final hay uno de los templos más importantes del budismo, porque contiene un diente de Buda. Vale 1500 rupias de aquí, que serían unas 5 euros o así. Iremos a ver eso, iremos a ver algún viewpoint para ver las ciudades de arriba. Ya veréis también que hay como un Buda blanco en una montañita, ahí también iremos. Y bueno, vamos a ver qué encontramos por la ciudad. Por cierto, no pongáis la ropa a secar en las ventanas porque hay monos y igual desaparecen. Bueno, me han dejado pasar, técnicamente. He hablado con los militares que había en la entrada y les he dicho, oye, ¿aquí está cerrado esto o qué pasa? Me han dicho, no, está abierto. Está aquí lo de los tickets cerrados. Chica, descálzate y pasa aquí un momentico y ya está. Lo que pasa es que el momentico pues se está alargando. Son las 8:15 de la noche y no hay ni el tato, solo yo y mi banana. Me ha salido muy barata, por cierto. Bueno, nos vamos a Dambulla. Como podéis apreciar, la estación es un puto caos. Son simplemente calles. Y ahora hay que encontrar nuestro medio de transporte. Lo más fácil, preguntar y que os vayan guiando porque ni idea de dónde salen los autobuses para cada sitio. Nos vemos ahí, gente.